Muy buenos días, amigos, a una nueva edición de Mapstock. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia de Marcelo Holtz, quien es el Regional Sales Manager para Latinoamérica y el Caribe de Malwarebytes. Bienvenido, Marcelo. Muchísimas gracias, mi amigo Martín. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, hablar un poco más, tener esa plática de seguridad e impulsar un poco más la cultura de seguridad con toda la gente. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenido. A ver, Marcelo, vamos a empezar con algo. Yo sé que en todas las empresas de seguridad del endpoint y de ciberseguridad, Malwarebytes ha ocupado un lugar muy interesante porque sus inicios pues son muy sui generis. ¿Nos podrías platicar un poco sobre esto? Sí, por supuesto. Es interesante decir que como la forma que Malwarebytes surgió fue específicamente de una idea de un adolescente que hoy es nuestro CEO, que empezó con cómo corregir o por qué pasa que mismo teniendo un antivirus muy conocido en el mercado, las computadoras continuaron a ser infectadas y cómo el trigger para buscar más información de cómo corregir estos eventos de seguridad, que la computadora de su madre fue infectada. Malwarebytes empezó, Marcin creó la empresa que a principios de años 2000 no tenía esta idea de una empresa, pero como un servicio de ayudar más gente que tenía sus computadoras infectadas mismo teniendo antivirus comerciales. Esto fue interesante porque se comprendió que el comportamiento todas las veces que tenía una computadora infectada, normalmente todo el proceso tenía que ser reformatear las computadoras. Entonces, se quedó muy molesto con esto, empezó a buscar expertos, foros, y creó la empresa o empezó como un servicio, como una ONG sin fines de lucro para ayudar más gente. Entonces la empresa tomó forma, se creció enfocándose principalmente con proporcionar un mundo libre de amenazas. Ese es el enfoque, la misión de la empresa, y principalmente proporcionando tecnologías de limpieza, cohesión y de detección de amenazas muy avanzadas. Esto fue el principio de la empresa, de una idea de un adolescente muy molesto con la ineficiencia de los antivirus que tenían. Entonces, con eso empezó Malwarebytes. Muy bien, ¿no? Pues muy interesante, ¿no? El motivador pues es fundamental, ¿no? Yo creo que todo mundo hemos pasado por eso, ¿no? O sea, oye, ¿cómo es posible que teniendo la protección, que teniendo el producto no tengamos la protección correcta, ¿no? Yo me imagino que esa es la razón hoy por la que Malwarebytes es una de las empresas, más bien dicho, el software de Malwarebytes es uno de los más descargados a nivel mundial para limpieza de máquina, ¿no? Exactamente. El core de la empresa continúa a ser la respuesta, la corrección, la limpieza de computadoras infectadas. Eso es interesante decir porque la naturaleza de los antivirus, principalmente cuando empezó con esas amenazas desde en la época de los años 90, se tenía mucho de tener un ataque que va a pasar, pero las empresas no enfocaron mucho en la capacidad de corrección, de respuesta. Y esto es muy importante porque la ciberresiliencia que nosotros comentamos mucho en seguridad es principalmente muy importante para ahorrar costos. Entonces, trabajar con amenazas, con malware, con seguridad, es principalmente una forma de ahorrar costos de las empresas. Es muy costoso porque gestionar los endpoints normalmente es un proceso muy manual. Entonces, si tiene una infección o necesita identificar para responder o vas a reformatear, tiene costos muy grandes agregados en esto. Son Sí. desde de las horas de TI que las personas involucradas en ese proceso están haciendo. Entonces, puede tener una imagen de la PC, pero la activación, aplicación de llaves, la configuración después se pasa por un proceso manual. Ese es muy costoso. Entonces,
aún más que no solo el costo de respuesta de horas de TI, pero la pérdida de productividad, porque el usuario no está utilizando la computadora, si es un servidor, las personas involucradas en eso no están trabajando. Entonces, es un costo agregado muy grande. Sí. Entonces, de tener amenazas, poder responder a esto, es una forma muy importante de eliminar esos costos, impulsar la productividad y hacer que sea una empresa más eficiente y enfocada en su negocio. Muy interesante lo que mencionas, ¿no? Usualmente, pues ves más la eficiencia del software y basado en lo que esperas de él, ¿no? Sin embargo, pensar en costos y en ahorros, pues es una manera muy diferente de verlo. Hoy, y pues es como la carrera del gato y el ratón, ¿no? Por un lado están los ciberdelincuentes trabajando y por otro estamos los buenos, pues tratando de ir adelante de ellos, ¿no? ¿Cuál podrías tú decir que son los desafíos hoy de la seguridad de los endpoints? Considerando que el endpoint ya no es solo la computadora, ¿no? Sino todos los dispositivos que tenemos alrededor, ¿no? Exacto. Eso es muy interesante. Gracias por la pregunta, porque el escenario se cambia muy rápidamente y tomando eso como los ciberdelincuentes, es más fácil atacar que hacer la defensa. Entonces, porque no hay reglas, simplemente van a hacer los ataques y no hay formas de detener eso porque solo están buscando atacar una cantidad más grande de empresas, de personas. Y es interesante porque, como comentas, estos cambios son muy críticos porque ahora hay mucha gente trabajando desde su casa, desde sus hogares. Entonces pueden acceder desde un smartphone a través de recursos de la empresa. Entonces, al decir de ah, la información es importante para la persona que tiene esto. Entonces, puede ser una abuela que tiene fotos de sus nietos, sus hijos, o una empresa que tiene datos sensibles de healthcare. Entonces, los ciberdelincuentes van a hacer esto para intentar hacer los ataques porque es muy rentable la ganancia en hacer esos tipos de ataques. Desafortunadamente, es lo que más buscan estos ciberdelincuentes. Y al decir de los desafíos, principalmente enfocado en las empresas, todos los cambios, podemos decir que hay tres desafíos principales cuando buscamos informes de Ponemon, por ejemplo, es decir, la complejidad, la efectividad y también el rendimiento. Esto tomando como parte de los endpoints. Son servidores o son PCs, pero con el enfoque de empresas. La complejidad, porque hay tecnología, hay muchas empresas, hay muchos otros fabricantes, pero se enfocan en buscar cada vez más tecnologías o características que eso sí, las personas, es muy complicado porque es un recurso muy limitado a las empresas. No son todas las empresas que tienen una capacidad de tener un equipo de respuesta a incidentes o expertos dedicados en hacer un análisis forense o a responder a esos ataques. Entonces, se busca cada vez más el enfoque de tener tecnologías, características, pero esto agrega también capas de seguridad, por supuesto, pero también agrega complejidad. Entonces, las tecnologías van a generar cada vez más alarmas, notificaciones, pero si no tiene una forma sencilla de identificar esto de una forma rápida, los daños continuarán, los riesgos son cada vez más grandes. Entonces, la complejidad en este entorno es uno de los desafíos. La otra parte es la efectividad. Cada vez más se tiene endpoints que están hinchados con diferentes agentes, diferentes plataformas o consolas utilizando allá y con diferentes categorías de amenazas de malware. Es complicado y muchas veces de una forma ineficiente detectar todo lo que estás pasando con las diferentes
categorías y vectores de malware. Entonces, muchas veces las empresas pueden detener un ataque como la detonación para que el ataque no avance, pero los eventos que ya están allá, los múltiples componentes de esa infección, no son limpios por completo. Entonces, hay artefactos de la amenaza que continúan allá y ¿qué va a pasar? Reinfección, ataques laterales y con eso los costos que comentamos. Y la otra parte, que más de la mitad de las empresas comentaron eso en el informe de Ponemon de este año, es la parte de rendimiento. Entonces, tener cada vez más soluciones que están allá, que más agentes, más otras diferentes capas de protección, eso se tiene como una queja muy acentuada de las empresas, que van a consumir más de 20% de las computadoras, una tecnología que de protección no puede detener la productividad. Entonces, tiene que se quedar protegido, pero sin crear problemas porque la empresa necesita enfocarse en su negocio. Entonces, como un resumen, esos son los 3 puntos críticos enfocados por las empresas de los desafíos actuales. Esto enfocándose en endpoints, que son de la parte de complejidad, de rendimiento y también de efectividad. Eh, Últimamente hemos visto modalidades de ataque que han sido muy exitosas al atacar a un proveedor que le vende soluciones a compañías muy grandes, ¿no? El caso más sonado de hace tiempo, que fue el caso de SolarWinds, y el caso de esta semana, ¿no? Que es Casella, ¿no? Que me meto, en lugar de atacar a 1000 empresas, ataco al proveedor, me le meto en las tripas, mando una actualización que parecería legal, pero no, allá adentro va el malware que va a permitir, pues un ransomware, ¿no? Que va a encriptar las computadoras, ¿no? Estaba leyendo que el grupo Relict o Regit, que se supone que está en Rusia, que está pidiendo $70 millones nada más para recuperar pues para publicar la llave de desencripción, ¿no? ¿Cómo Logitech está ayudando a proteger estas redes de automatización? Eso es interesante decir porque esto también lleva a pensar un poco más en los cambios en el panorama de amenazas con COVID. Eso es interesante porque, como comentaste muy bien, es más interesante de la parte de los cibercriminales atacar la cadena de proveedores porque si tiene como un bug, de una sola vez ya pueden infectar y secuestrar a muchas empresas. Y esto de una forma que sus ataques cambiaron también. Muchos de los nuevos ataques, la primera cosa que están haciendo es explotar el miedo y utilizaron campañas de COVID, cosas así. Y muchas empresas con los cambios de COVID empezaron a hacer que sea más fácil tener la productividad de sus trabajadores remotos y la seguridad muchas veces no fue posible aplicar todos los recursos o requerimientos de un trabajo remoto. Entonces, al decir de cadenas de proveedores así y ahora de la parte en MSP, automatizar la casa de amenazas, esa es una forma muy importante de tener, que comentamos mucho de eso, de ser una empresa ciberresiliente, porque tiene que tener tecnologías para detener el ataque, pero es muy importante tener capacidades, tecnologías también para responder los ataques cuando se pasan. Es un mito tener 100% de seguridad al 100% del tiempo. Entonces, por eso que con Malwarebytes la idea de tener múltiples capas de protección, justamente porque si una capa no es capaz de detectar una amenaza, la otra capa va a trabajar en conjunto o en separado. Entonces, la automatización de esos ataques, eso es muy crítico porque el volumen de notificaciones
con cada vez más gente trabajando remoto o un volumen muy grande de información, si no tiene una tecnología para automatizar esos eventos y dejar solamente a personas para detectar esos eventos, eso no funciona. Entonces, la automatización de la respuesta a los incidentes que llamamos de caza de amenazas, en eventos así, muchas veces ya identificamos automáticamente la integración con otras soluciones, ya van a identificar que hubo un evento que puede haber sido de una falla de Windows o un puerto de firewall, se automatiza, hace la integración con diferentes soluciones. Eventos como ese y ataques a diferentes empresas, por supuesto, van a ser identificados y rápidamente corregidos. Entonces, es muy importante las empresas que pueden enfocarse en automatizar la respuesta a los incidentes, porque la efectividad de la respuesta y también los costos que van a ser ahorrados en hacer eventos o tener un enfoque de esa forma, de automatización y caza de amenazas. Has estado hablando desde que empezamos la plática sobre ciberresiliencia. ¿Cuál es la definición que tienen ustedes al respecto? O sea, ¿quién es el que debe ser ciberresiliente y cómo? Esa es una cosa que nosotros externamos eso a decir de las empresas, pero es una cosa que internamente las personas pueden ser, o es importante ser resilientes. Al decir de ciberresiliente, es exactamente esto, porque muchas tecnologías trabajan desde antes de la ejecución o para prevenir la ejecución de la amenaza, que llamamos de una detonación de malware. Entonces, enfócanse en detectar una amenaza, pero no tiene o tiene una capacidad muy limitada de responder a esos eventos. Es por eso que Malwarebytes continúa a ser la solución o una de las soluciones de protección de endpoints más descargada del mundo, justamente por esta parte de responder a los incidentes. Entonces, ser una empresa ciberresiliente es muy importante porque necesita tener diferentes enfoques. Uno es de la prevención, entonces necesita tecnología para prevenir que un ataque vaya a pasar, pero en caso de un evento donde se tiene una infección, es importante también que esta tecnología o que esta empresa tengas la capacidad de responder a ese ataque de forma rápida, efectiva, y que eso va a reducir los daños, los costos, horas de TI, todo que ya comentamos. Entonces, la idea de Malwarebytes, de su tecnología, es justamente esta, proporcionar las capas para detener, prevenir que los ataques van a pasar, pero también enfocamos de una forma como un core de nuestras tecnologías, de responder, de corregir de forma rápida y efectiva, porque en caso de un ataque necesita responder de forma rápida, efectiva. Esto muchas veces con las nuevas tecnologías, sean proactivas, tecnologías de análisis de comportamiento, son muy buenas para detectar ataques, nuevos ataques de día cero, pero no tiene la capacidad de responder, de limpiar, de arreglar los problemas que las computadoras están así. Entonces, es un enfoque muy importante, pero es limitado si solo utiliza tecnologías proactivas, necesita capacidad de respuesta también. Eso es uno de los enfoques de Malwarebytes. O sea, tú dices, o sea, no solo se trata de tener un engine, una red neuronal para ser proactivo, sino se requiere algo más. Exacto, eso es bueno decir, justamente porque el mercado o el marketing se toma como una de las formas más efectivas y en la realidad lo es de hacer la detección de amenazas desconocidas que llamamos de zero day o amenazas de día cero o de minuto cero, que son las amenazas que son las más agresivas, que los antivirus tradicionales que principalmente trabajan desde utilizando firmas o su parte principal de detección todavía es basada en firmas, no logran detectar porque es un ataque nuevo, desconocido. Sí. Pero es importante decir porque solo tener
formas proativas de detectar, utilizando análisis de comportamiento, redes neuronales de detección. Esto puede detectar los ataques de día cero y con una forma diferente yo puedo enfocar un poco más de cómo Malwarebytes trabaja con la parte de análisis de comportamiento y Machine Learning. Pero esas tecnologías son muy útiles y su enfoque es para detección antes de la infección, que llamamos de antes de la entrega y antes de la ejecución. Pero cuando se tiene una computadora que ya tiene un evento, que ya está infectada, se tiene múltiples componentes de infección que van desde cambios de llaves de registros, carpetas, procesos, hijos. Todo eso son componentes que fueron generados por la infección y ya están allá, no fueron detectados por algún motivo, es un ataque avanzado. Entonces, esta tecnología proactiva puede detectar esto, pero si hay una computadora que ya está infectada, no tiene, su capacidad de corrección es muy limitada. Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente necesitan reformatear la computadora o puedes ver a través del mapa de remediación de tiempo real de Malwarebytes todas las empresas descargando, intentando utilizar la versión free o hogar, que es hogar de Malwarebytes para limpiar. Justamente debido a esta capacidad limitada de limpiar, corrección, de responder al ataque, porque el enfoque de análisis de comportamiento y machine learning no tiene este enfoque. Esta capacidad es limitada y esta tecnología no es desarrollada para hacer la respuesta y corrección de eventos. Excelente. Ahora, hay una regla que tiene Malwarebytes, el 1.10.60. Sí, esa es una regla que es difundida como las mejores prácticas de responder o que los expertos mencionan como responder de forma efectiva o cómo utilizar las mejores prácticas. La regla 1.10.60 es justamente que tiene 1 minuto para detectar o hasta 10 minutos para investigar el evento y hasta 60 minutos para responder este ataque de forma efectiva. Entonces, nosotros sabemos que cuanto más tiempo se tiene o demorada del malware, más los daños van a ser hechos. Esto desde ataques laterales, una propagación de amenazas, los archivos cifrados, los servidores cifrados y todo eso. Entonces, por eso es importante, una vez más, responder a esos ataques de forma rápida y efectiva. Entonces, lo que más tenemos son soluciones que detectan que hubo un evento a través de su machine learning, su análisis de comportamiento, pero genera alarmas, notificaciones y la empresa recibe todas esas notificaciones de qué va a hacer. Si lo hace un escaneo, no es posible limpiar o tiene que tomar una acción. Y cada vez más de ese tiempo, más los costos van a tener, la pérdida de productividad también es cada vez más grande. Y en este momento se queda cada vez más claro la importancia de tener una tecnología que pueda responder de forma rápida y efectiva, arreglando este problema y no solo generando notificaciones que hubo un evento, que hubo un ataque, pero no arregla el problema de forma definitiva. Entonces, las tecnologías de Malwarebytes que tienen integrada esa capacidad de cohesión, nosotros nos enfocamos en pocos segundos que la empresa, la persona que está gestionando la consola puede identificar este evento, rápidamente responder y volver a su estado operativo antes de la infección de forma muy rápida y eliminando los costos de este proceso. Esto me abre un tema hacia otra pregunta. ¿Qué sucede si yo ya tengo una máquina infectada por ransomware, por ejemplo? ¿Cómo Malwarebytes hace esa reversión del ataque que del pasó? ataque? Sí. Son algunos procesos que tiene. Malwarebytes tiene una de las características de nuestra solución de EDR, es justamente, son más de 10 capas que están allá trabajando desde el Machine Learning, análisis de comportamiento, un motor específico de detección de ransomware, que trabajan de forma en conjunto e en separado. Pero como comentamos, es imposible, no hay ninguna solución de seguridad 100% segura al 100% del tiempo. Entonces,
Es importante tener esas capacidades de respuesta y de recuperación. En caso de Malwarebytes EDR, tenemos todas las capas que mencionamos de prevención, detección, anti-exploit, anti-ransomware, machine learning y todo esto. Y las capas de respuestas van desde una supervisión, un monitoreo de actividad sospechosa, que es más profundo. Esto es desde de API de sistema, entonces no vas a empeorar el procesamiento de la computadora, utiliza muchos pocos recursos y permite acciones una vez detectado el ataque, comprendido que hubo un evento, un ataque de ransomware o diferentes ataques, pero en este caso un evento de ransomware que cifró sus datos, usted tiene distintas posibilidades, que sea de aislar su endpoint, que puede ser un servidor, y otra acción es hacer la recuperación de esos datos. ¿Qué pasa? Malwarebytes utiliza una tecnología patentada, propietaria, para hacer la reversión. Es como fotografías o llamamos de respaldos just in time, que son solo monitoreos de cambios que fueron hechos en los archivos. No es una copia, un respaldo de todos los archivos de la computadora y no utilizamos el shadow copies de Windows. Muchas soluciones en el mercado utilizan como un front-end, una consola de gestionar el shadow copies de Windows para hacer la reversión de ataques de ransomware. Y hay algunos problemas en hacer esto. Yo puedo decir como dos. Uno es la ineficiencia, es una solución, un enfoque que vas a consumir al menos el doble de la información que tiene en su disco duro, porque al activar el shadow copies, vas a tener un respaldo, una copia de este mismo archivo en su disco duro, entonces estás consumiendo el doble de información. La otra parte es que los ataques de ransomware más avanzados, la primera cosa que van a hacer es borrar el shadow copies. No es posible, no pueden utilizar un punto de restauración del sistema o utilizar tecnologías de respaldo, de backup para utilizar el shadow copies porque van a borrar. Entonces, además de consumir el doble de información, ese es un problema. La otra parte es que no es eficiente. Justamente porque si un ransomware va a borrar esto, no puede recuperar la información. Entonces, ¿qué Malwarebytes utiliza? Es una tecnología patentada, exclusiva de nosotros, que empieza a monitorar todos los cambios que son hechos, no todos los archivos de la computadora, solo los cambios. Y utilizamos esa supervisión de, esto está cifrado en el disco duro, entonces, por ejemplo, podemos consumir solo 10% del disco duro libre de un servidor o de una computadora. No es el disco total para hacer eso. Entonces, el rendimiento es muy bueno, hasta porque, como no hacemos respaldos de todos los archivos, eso es interesante porque no estás consumiendo mucha memoria, procesamiento, porque lo sabes, cuando una computadora estás haciendo una copia de seguridad, vas a utilizar su memoria, procesamiento, todos los recursos Sí, de una claro. forma muy masiva. Y si al fin de eso todo no es eficiente, entonces no es un enfoque muy bueno de tener esto. Malwarebytes vas a monitorear todo lo que pasó a nivel de red, de proceso, de conexiones, de cambios de los archivos, acceso a memoria, a través de esa supervisión de análisis de comportamiento sospechoso. Juntamos esa información que los cambios que fueron hechos debido a la amenaza de ransomware, eso nos permite hacer la reversión en hasta 72 horas después de un evento exitoso de ransomware. Entonces, además de los archivos que van a ser recuperados de una forma muy sencilla, porque los archivos, los cambios que fueron hechos están de forma local. No es una descarga que es hecha a través de la nube, no estamos almacenando ninguna información fuera de la computadora, en la nube. Entonces, eso de forma efectiva, de procesamiento, de uso de recursos, no utilizamos el shadow copies y además de esa recuperación, utilizamos la tecnología de Linking Engine, que es un scan, una corrección sin firmas. Entonces, además de recuperar la información, garantizamos que todos los artefactos de esa infección van a ser limpios, asegurando que no va a tener una infección o ataques laterales. Entonces, es una capacidad de respuesta completa
desde limpiar, corregir y recuperar la información que fue cifrada. Sí. No, pues suena muy, muy interesante eso de no usar el shadow, ¿no? Y como dices, es, pues, si se mete un ataque y borra el shadow, pues ya borró el backup, se podría decir, ¿no? Entonces ustedes lo que hacen, tienen su propio shadow, si lo podemos decir de esa Exacto. manera, encriptado en un lugar que no hay manera de que le entre pues un ataque, ¿no? Un ataque para borrarlo antes de encriptar, ¿no? No, pues muy, muy interesante. Marcelo, ¿qué tenemos para el IoT y el OT? O sea, porque ya esto forma parte completa de nuestros procesos, ¿no? De nuestros, pues de la industria, porque pues una compañía que se dedica a fabricar, digamos, autopartes, pues tiene unas líneas de producción las cuales de una u otra manera están conectadas también y pueden ser focos de ataque y con eso hacer un escalamiento hacia los diferentes tipos de equipos IP que tenemos conectados. ¿Qué tiene Malwarebytes al respecto? Sí, esa es muy interesante porque las fábricas, la industria, este es un sector que normalmente no es un enfoque de soluciones de seguridad, pero es un enfoque, es un objetivo de los cibercriminales porque es masivo, son muchas empresas, es una cadena muy importante y debido a las limitaciones que existen en las redes de automación, de redes de escala, redes de producción de fábricas, normalmente es un entorno muy crítico y limitado y porque normalmente las empresas no pueden instalar nuevas soluciones o no permiten que se pueda hacer ajustes porque son softwares específicos que lo hacen la automación. Hay como contratos que si van a cambiar alguna cosa en estas computadoras, no pueden garantizar más que el proceso de automatización va a funcionar. Esto desde energía, de comida, de bebida. Justamente por ser un entorno muy crítico o que no se pueden meter y hacer ajustes, se queda con computadoras muy viejas, sistemas operativos heredados, no hay parches, no hay conexión con la Internet, porque la conexión a Internet puede ser como es un puerto de entrada de amenazas, pero también son actualizaciones o necesitan. Y sí, puede utilizar esto de forma local, que las computadoras no están allá desde con puertos a la Internet, puede hacer eso de forma interna. Pero el problema es que si van a actualizar los sistemas operativos, los sistemas de escala o sistemas de automatización no funcionan. Entonces, continúan con sistemas heredados, Sí. Windows, vulnerables. Sí. Windows XP, ¿no? Exacto. Y utilizan esto, servidores Windows Server 2003 o Millennium. Vemos esto mucho en sistemas operativos. Los cajeros, por ejemplo, utilizan mucho Windows XP. Entonces, ¿qué pasa? En ese escenario, yo puedo decir incluso un, un fato, una cosa que aconteceu, que se pasó con un cliente muy grande de la parte de comida que tenemos, utilizaba una solución de antivirus en su entorno, pero las computadoras de automación se quedaban muy lentas, consumían mucha memoria y el proceso de esa computadora es como hacer, cortar como los pollos y después congelar todo esto y para la exportación. Pero la computadora que gestionaba una de las computadoras que gestionaba ese proceso para congelar el pollo, se quedó con un procesamiento muy grande de su antivirus y debería se quedar como 3 segundos en el nitrógeno para congelar y se quedó como 8 segundos porque el procesamiento se quedó una cola y los pollos Se estaban quemaron. como, sí, estaba como una arena, como después no se congeló por completo. Entonces, ¿qué pasó? La empresa no podría más utilizar antivirus así porque el consumo de memoria, procesamiento, actualizaciones constantes
no, para que la industria funcione, no podemos tener soluciones así muy pesadas, entonces se quedaban sin protección, sin actualización, sin protección de antivirus. Y creo que recuerdas muy bien una amenaza que se llama, porque todavía está activa, que se llama Configure. Este es un worm que se propagaba, imagínate, con las computadoras vulnerables, sin parches, sin protección, sin nada, las computadoras se infectaron por completo. Y en esa industria 4.0 hay muchos diferentes proveedores también que llegan y van a estar en el entorno de la empresa. Entonces, esto después va a una otra empresa. Se queda como una forma un ataque masivo. Entonces, ¿qué Malwarebytes tiene? Y tenemos muchos clientes de automotriz, de comida, de bebida, de los clientes más grandes del mundo. ¿Y cómo trabajamos con este enfoque? Como son computadoras muy sencillas, con recursos limitados, por todo eso que nosotros comentamos, nosotros tenemos una forma de despliegue del agente de corrección, de reparación, que es un agente no persistente. ¿Qué es eso? Es un agente donde puedes limpiar, corregir todas esas computadoras, incluso a sistemas muy heredados desde 2003, Windows Server 2003, puedes limpiar, corregir sin la necesidad de instalar ningún agente. Entonces, esa es muy útil porque puede utilizar este ejecutable, esta solución, este agente no persistente para limpiar, corregir todas esas infecciones desde una carpeta compartida o de forma local o integrándose con sistemas de CIEM, de SOAR o con su firewall o a través de una memoria USB, una memoria flash, puede utilizar y limpiar esa computadora. Entonces, vas a limpiar por completo, incluso utilizando nuestro scan, nuestra tecnología, que es un scan sin firmas. Entonces, todos los componentes que fueron generados por la infección, y no solamente el ejecutable, que es la parte activa, que normalmente otras soluciones solo detectan este ejecutable porque hay una firma, pero los otros componentes no lo detectan. Y eso es muy fácil decir porque podemos preguntar a todas las personas, si lo hacen un escaneo con otra solución, tal vez no detecten nada o una o dos cosas. Cuando hacen un escaneo con Malwarebytes, detectan 20, 30, 40 cosas. Justamente porque las carpetas, procesos, módulos, DLLs, atajos, todo eso son componentes que fueron generados por la infección. Son artefactos de la infección y necesitan ser limpios. De lo contrario, continuarán a reinfectar la computadora, ataques laterales y todo eso. Entonces, al utilizar este agente no persistente, nosotros eliminamos las barreras de consumir muchos procesos, de se quedar instalado en la solución porque las empresas no pueden instalar, vas a consumir muchos recursos. Entonces, este agente solo vas a trabajar, limpiar y después listo, no se queda activo, excelente, instalado. Y la integración es muy útil, importante porque nosotros apalancamos el ROI de estas empresas porque ya tienen muchos componentes. Hay empresas enfocadas a exactamente la parte industrial, la parte de gestión de todo eso, y Malwarebytes puede trabajar en conjunto con todo eso, incluso con firewalls, con otros sistemas de gestionadores de endpoints, todo eso sin la necesidad de tener que solo utilizar una solución específica, pueden apalancar integrándose Malwarebytes con diferentes dispositivos. Entonces, este agente es muy útil porque todas las empresas que tienen un agente necesitan instalar y gestionar desde una consola, sea local o una consola en la nube. Entonces, este agente no persistente es muy útil para computadoras críticas, indústrias 4.0. Estamos eliminando las amenazas por completo, corrigiendo esas computadoras sin ser intrusivo, sin ser disruptivo y consumir recursos y quedar las empresas sin garantía de los fabricantes. Entonces, esto es una solución muy importante de Malwarebytes que puede utilizar en diferentes escenarios, pero principalmente las empresas, las industrias, el sector de fábricas están utilizando Malwarebytes
para limpiar estas computadoras justamente debido a esta capacidad de despliegue de un agente que no necesita ser instalado. Excelente, la verdad que no tenía en la mente, o sea, personalmente sobre este agente no, pues, un agente no instalable, ¿no? Realmente es un, o sea, lo uso para limpiar y me lo llevo, ¿no? O sea, y así no lo dejo instalado y no quemo pollos, ¿no? Podríamos decir de esa manera. Exacto. Y la importancia de poder automatizar esto también es que si una vez que un dispositivo que generó una alarma, una notificación, identifica que hay un evento, y puede ser una computadora, por ejemplo, estás intentando acceder a un puerto que no debería. En este momento se crea un trigger, un playbook, y este agente va a la computadora a limpiar de forma automatizada y sin la necesidad de instalación. Entonces, se queda como una herramienta, una solución muy útil a la industria y principalmente a esas empresas, a esas fábricas, de hacer esta protección sin ser agresivo, sin la necesidad de perjudicar a la producción de estas empresas. Entonces, hemos tenido muchos clientes que están satisfechos justamente por esta capacidad de protección sin crear la complejidad a su entorno, sin crear más problemas, hacer eso de forma efectiva y hacer con que puedan utilizar esa solución en diferentes escenarios también. Excelente. Ahora, ya para finalizar, Marcelo, hay muchos retos por delante, especialmente en la parte de la casa de las amenazas. ¿Cómo hacerle o cómo le hace Malwarebytes para automatizar ese proceso que es tan importante para poder, porque si no caso la amenaza, pues cómo puedo remediarla, ¿no? ¿Cómo puedo generar una firma si es necesario? ¿O cómo puedo revertir el caso de ransomware? Exacto. Esta parte de automatización, este es uno de los enfoques de Malwarebytes. Y yo puedo decir de algunos diferenciales, en uno de ellos están incluidos la parte de integración. Al decir de automatización de amenazas, una cosa principal es decir de integración. ¿Por qué decir esto? Las empresas tienen diferentes tecnologías, tienen su firewall, la solución perimetral, muchas tienen analizadores de vulnerabilidad, que son dispositivos perimetrales o de red también, hay gestionadores de endpoints, hay el propio antivirus y todo esto. ¿Cuál es el problema más común de seguridad? Normalmente no hay un cambio o no hay una forma que van a compartir información. Normalmente se tiene un antivirus que necesita, debido a la naturaleza de esos antivirus, principalmente lo que llamamos de antivirus tradicionales, necesita reemplazar por completo la solución que estás allá. No puede utilizar en conjunto con otra solución porque hay conflictos y todo esto. Eso pasa también que muchos otros fabricantes tienen una forma de detectar y esa información estás allá, estás en el firewall o estás en el antivirus. Y se creó los 100, los SOAR, que van a analizar esos registros y van a tener esa información. Pero estos sistemas son reactivos, van a consumir los recursos, los registros que fueron enviados y estarán allá, principalmente de CDCN. Los SOAR tiene más capacidades, tiene capacidades de respuesta, pero tomando como los 100, tiene esa información allá, se genera mucha notificación, mucha información, alarmas y todo, pero el evento continúa allá. ¿Cómo Malwarebytes trabaja para hacer esto? Utilizamos essa integração a nível de APIs, desde a consola e também desde os agentes, que podem integrar com diferentes outras soluções, seja antivírus ou seja firewall. Utilizamos IOCs, que são os índices abertos de compromisso, e pode criar os triggers, os playbooks, e com diferentes soluções, pode ser desde os antivírus, como eu comentei, os sistemas gestionadores, como Microsoft, que tiene System Center, Forescout, Tanium, o firewalls de los diferentes tipos de fabricantes, no es limitado a fabricantes específicos. ¿Y qué hacemos? Este tipo de integración, por ejemplo, es muy útil con los 100 porque
enviamos la información a los 100, pero consumimos esa información también. Entonces, una vez que un 100 tiene esa información que puede haber sido generada a través de un firewall o a través de cualquier otra solución que la empresa tiene, Malwarebytes consume esa información y vas a la computadora a limpiar, corregir. Eso puede ser desde, mira, la computadora con la dirección de IP X, usuario X, la carpeta, o tuviste un evento X, puede crear estos y hacer ese tipo de integración. Entonces, ¿qué decimos? Esta automatización, esta integración es muy efectiva porque se toman soluciones que su naturaleza es reactiva, como un 100, pero decimos que cambiamos esa solución para empezar de forma proactiva. No solo analizar los registros, pero tomar acciones, responder a esos ataques. Entonces, es lo que llamamos de caza de amenazas. No solo, es muy interesante, por supuesto, es la primera parte de la regla de Una detectar línea qué 60. pasó, sí, y investigar qué pasó. Pero responder esto, imagínate empresas muy grandes que tienen personas trabajando remotamente desde su casa o tiene, no sé, miles y miles de endpoints, tener esta capacidad de responder de forma efectiva y apalancando esta protección que ya tiene, es una de las cosas que Malwarebytes tiene como uno de los enfoques que son muy utilizados y nosotros sabemos que cuando calculamos los costos de inversión, los ROIs, justamente por todo el proceso que es costoso de ser manual, reformatar y todo esto, es una necesidad que las empresas tienen de ser o de automatizar esta caza de amenazas justamente debido al volumen de información y la necesidad de una respuesta muy rápida. Excelente. No, pues la verdad que muy completa la plática, Marcelo, te agradezco muchísimo. ¿Cuáles serían tus últimas eh, opiniones o qué le quisieras dejar tanto al usuario final que nos está oyendo o a los distribuidores acerca de Malwarebytes? ¿Los invitas? O sea, ¿qué les puedes decir? Sí, a mí la primera cosa es agradecer a usted, Martín, a Maps, por la oportunidad de tener esa plática que Muchas gracias. yo creo que más que decir del fabricante o tecnología, diferenciales, es más comprender que una de las cosas más importantes es la cultura de seguridad. Las empresas pueden tener la mejor solución o que sea que tiene los mejores informes y todo eso, pero si no lo saben cómo utilizar o si no utilizan no tiene esta cultura de seguridad que es diaria, van a tener problemas, no van a ser efectivos. Y solo como una invitación que yo puedo hacer a todos ustedes que están aquí con nosotros, para que comprendan bien los diferenciales, que todas las empresas, el mercado es muy grande, yo puedo decir, no que sea saturado, pero hay diferentes sabores de tecnología, eso es muy rico, es muy interesante, es bueno, pero la forma mejor de saber cómo una solución funciona, cuáles son los diferenciales, la efectividad. A mí me gusta mucho siempre decir, no es necesario creer nada que estamos diciendo en términos de tecnologías, de Malwarebytes o cosas así. La mejor forma es que los clientes se quedan muy satisfechos y convencidos de la efectividad de todo eso que estamos platicando, es realmente hacer pruebas, hacer POCs, van a utilizar, conocer la tecnología en producción, que nosotros, todos los desafíos que comentamos, son desafíos que nosotros buscamos arreglar. Entonces, proporcionamos tecnologías de protección muy avanzadas contra amenazas críticas de todos los tipos, pero la idea de Malwarebytes es ser una solución sencilla, muy intuitiva, justamente para que las personas que están utilizando la solución puedan tener más tiempo para hacer otras cosas, para gestionar, no solo tomar su tiempo para gestionar endpoints, pero la idea es que la consola sea automatizada, que va a tomar la decisión por las personas, muy sencilla porque agregamos protección sin empeorar el rendimiento de las computadoras y sin Bueno. agregar complejidad en su entorno.
Entonces, la idea es proporcionar protección sin tener que inversión en recursos o una complejidad que muchas empresas no pueden tener o no tienen la capacidad de tener esa inversión. Entonces, invito a todos ustedes a conocer un poco más de Malwarebytes, de la parte corporativa, de las soluciones business, porque yo creo que ustedes ya utilizan, una vez ya descargaron Malwarebytes para limpiar sus computadoras y garantizar que no hay amenazas. Entonces, no solo utilizan esta versión que es hogar para limpiar y detectar, pero tener un enfoque proactivo utilizando toda la suite de Malwarebytes para empresas que tenemos soluciones muy interesantes para proporcionar a las empresas y que sean ciberresilientes. A ustedes todos, Excelente. muchísimas gracias por su Sí. tiempo y atención aquí. Y nosotros también los invitamos a Malwarebytes, ya está disponible en Mi Maps para todos nuestros distribuidores, ¿no? Y bueno, pues no me resta más que despedirme y agradecerte mucho tu tiempo, Marcelo. Yo creo que la plática fue muy amena, muy completa, muy importante para que la gente que nos está viendo conozca más sobre Malwarebytes, lo pruebe, lo use y entienda realmente la profundidad de todas esas capas que mencionaste, de todo ese, la regla del 1-10-60, de la parte de la casa de amenazas, de la parte de del ransomware, de cómo quitarlo y la tecnología que está dentro. Malwarebytes es tecnología y en Maps está disponible. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están viendo y bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos.